quiero revelarte algunas claves de cómo conectarte con Dios. Ya puedes ser católico, evangélico, mormón y de otra religión del mundo. Te voy a dar la clave, cómo conectarse con Dios. Sin más preámbulo, comienzo. Número 1. Para conectarse con Dios hay que ir con un corazón rendido. David era el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que cometió muchos errores. Pero ¿qué es lo que lo destacaba? Que él iba con un corazón rendido. David es una de las personas que cuando se postraba ante Dios, se postraba con un corazón rendido. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ir a Dios con un corazón rendido? No es algo que lo puedas alcanzar de la noche a la mañana. Se requiere trabajo continuo, se requiere ejercicio espiritual. Es algo que no lo vas a alcanzar de la noche a la mañana, el poder rendirte a Dios. Pero es algo que a medida vayas orando, a medida vayas sumergiéndote en Dios, vas a poderlo alcanzar. Segundo, muchos de nosotros pensamos que podemos conectarnos con Dios a través del ruido y a través de las emociones. Empezamos a orar fuerte, con emoción, todo pareciera bien. Pero la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando Elías estaba deprimido en una cueva, Dios manifestó un fuerte viento que soplaba en la cueva y soplaba con gran violencia que destruía árboles y todo lo que encontraba a su paso. Luego, un terremoto que hizo temblar la cueva y Elías seguía con la misma depresión. A Elías no lo impresionó ni el viento, ni el terremoto, ni nada. Pero luego apareció un susurro, un silbido apacible. Apareció un silbido apacible. Y entre ese silbido apacible, a través de ese pequeño ruido, de ese pequeño momento en silencio, estaba Dios en el susurro. Y fue donde se le apareció a Elías y le dijo, Elías, ¿dónde estás? ¿Qué haces en esa cueva? A Dios no lo vamos a encontrar cuando empezamos a hacer como oraciones escandalosas o hacer mucha bulla. Dios se encuentra en el silencio. Cuando vayas a orar, no llegues orando, empezando con palabrerías. Incluso, tómate tu tiempo y no digas nada. Está en silencio al menos unos 2 minutos. Y luego de esos 2 minutos empieza a orar, empieza a hablar con Dios. Es importante el silencio, porque en el silencio es donde Dios puede hablarte. Porque a veces nosotros vamos a orar, pero solo nos desahogamos. Y es importante el silencio para poder, en ese momento de silencio, poder descifrar la voz de Dios, poder descifrar qué es lo que Dios nos quiere decir a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra persona. Y qué es lo que Él nos quiere revelar. Entonces, número 1 es rendirse. Número 2 es a través del silencio entrar a Dios, no tanto por el ruido, sino por el silencio. Número 3 es orar con total autenticidad, con total genuinidad. La genuinidad es algo de lo que Dios aprecia. Y lo vemos cuando el publicano y el fariseo oraron. El publicano oró con total genuinidad. Incluso cuando él oró, él no dijo ni una sola palabra, solo se daba en el pecho,
con sus manos, sabiendo que era pecador. Con su lenguaje corporal estaba orando, diciendo: Dios, soy pecador. Estaba orando desde una posición de genuinidad, desde una posición de total autenticidad. Sin embargo, el fariseo oraba desde una posición hipócrita, desde una posición de superficialidad. Y por eso Dios no escuchó la oración del fariseo, sino la del publicano. Y por eso muchos cristianos estamos equivocados. La mayoría de cristianos oramos desde una posición fariseica. Por eso a veces Dios escucha más las oraciones de los inconversos que las oraciones de nosotros los cristianos. Porque nosotros los cristianos estamos acostumbrados a orar de forma rutinaria, de forma fariseica, y no somos genuinos, no somos auténticos ante la presencia de Dios. Y ante Dios estamos totalmente descubiertos. Dios puede ver hasta lo más profundo del alma y no podemos ir a Dios de una forma fariseica. Tenemos que ir como fue el publicano, que incluso no dijo ninguna palabra, solo se daba en el pecho con sus manos. Con su lenguaje corporal estaba revelando su verdadera autenticidad de su oración. Y eso es lo que pasa, que nosotros los cristianos nos acostumbramos a ir a Dios a través de todo lo que hemos hecho. Y vamos como el fariseo. El fariseo, ¿qué es lo que dijo? Señor, yo me merezco esto, me merezco lo otro, porque te sirvo, porque doy esto, porque doy lo otro. Él pensaba que por todos sus sacrificios y por todo lo que hacía religiosamente podía entrar a Dios. Y se justificaba sus defectos internos que tenía. Entonces, otra de las claves para conectarse con Dios es ir con total autenticidad, con total genuinidad, aunque Dios sabe quién tú eres, pero Dios espera que tú seas abierto ante Él, que tú seas genuino ante Él, que seas transparente, que puedas decirle a Dios en qué cosas estás luchando, cuáles son tus debilidades, en qué cosas necesitas la ayuda divina de Dios. Y estos son pasos muy importantes. Y el paso importantísimo también para conectarse con Dios es a través de Jesucristo. La Biblia dice que hay un gran abismo. Cuando el rico fue al infierno y pues Lázaro fue al cielo, Dios le dijo: ni yo puedo ir a ti, ni tú puedes venir a mí. Hay un abismo que nos separa. Hay un gran abismo que nos separa entre Dios y el hombre. Y que no hay ninguna obra que baste para construir un puente y llegar a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conectarse con Dios si ninguna obra es suficiente? La sangre de Cristo es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para conectarse con Dios. Entonces, uno de los pasos más importantes también para conectarse con Dios, o el más importante, es reconociendo que sin Jesucristo no podríamos conectarnos con Dios. Y que si nos conectamos con Dios es por medio de la fe, creyendo en que Cristo pagó por nuestros pecados y que cuando nos conectamos a Dios, lo que Dios mira es el sacrificio de la cruz. Y por eso podemos trasladarnos al tercer cielo simplemente por una oración. Cuando reconocemos que estos pasos, el reconocer a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único puente para conectarse con la presencia de Dios. Segundo, la rendición. Tercero, el silencio. Cuarto, el ser auténtico y genuino. Y estos son algunos de los pasos más básicos y más importantes para conectarse con Dios y para poder incluso experimentar el poder tangible y la presencia tangible de Dios. Ya tú puedes ser de otra denominación, puedes ser católico, evangélico,
mormón o de cualquier otra religión, pero si practicas, si pones en práctica estos pasos, tenlo por seguro que vas a experimentar algo que nunca habías experimentado en tu vida y vas a decir, Luis, es cierto lo que tú me dices, pero para que lo experimentes tienes que practicarlo. Si no lo practicas, esto queda en teoría, queda como un mensaje cualquiera, pero si lo practicas, yo te lo garantizo. Y la Biblia me lo respalda lo que digo, que sí va a pasar eso que te digo. Vas a empezar a ver a Dios no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano.